Bien, ¿cómo están queridos hermanos? Un abrazo grande para todos ustedes. Ya estamos en nuestra primera clase, ¿verdad?, de este discipulado bíblico que ha sido preparado justamente para poder, está diseñado principalmente para nuevos creyentes. Yo sé que muchos de los que están participando el día de hoy o los que van a escuchar este discipulado probablemente ya lleven muchos años en el Evangelio, pero la finalidad es fortalecer nuestros fundamentos y por otra parte también es poder prepararnos como discipular a nuevos creyentes, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a iniciar con nuestra clase número 1, probablemente vamos a tener ahí alrededor de 12 clases, espero con la ayuda del Señor, así que la idea es que usted pueda participar, pueda hacer preguntas que estén relacionadas al tema, y vamos a compartirle luego de la clase. Durante la semana le vamos a hacer llegar el material para que usted pueda tener el material de maestro y también el material para compartir con el estudiante. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a orar para iniciar nuestra clase de hoy. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres muy bueno y nos permite, Señor, en esta noche reunirnos con los hermanos para comenzar nuestro discipulado, Señor, en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que abramos nuestro corazón, que podamos, tú nos des las capacidades, Señor, para aprender, para enseñar, Señor. Desarrolla en nosotros también esa habilidad para poder discipular a otros y compartirles de este material. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están en casa, bendice, Señor, a los que puedan estar enfermos, dale sanidad, alivio, Señor, y en el nombre de Jesús iniciamos este discipulado, clase número 1. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Ya chicos, ya hermanos, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Yo digo ya chicos porque estoy acostumbrado a las otras clases. Vamos a comenzar, pero ustedes son jóvenes, ¿no? Así que no se van a ofender. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a tener varios temas. Vamos a hablar hoy día acerca del fundamento de nuestra fe, vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a tratar temas, por ejemplo, de la necesidad que tiene todo ser humano de tener un Salvador, ¿verdad? Vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar de este regalo de Dios, vamos a hablar de qué significa la nueva vida en el Señor, vamos a hablar de alabanza, vamos a hablar de adoración, vamos a hablar también de la lucha que tenemos nosotros con el pecado. Vamos a conocer las promesas bíblicas de parte del Señor para nuestras vidas. Vamos a ver cómo enfrentar las aflicciones, porque el cristiano como cristiano vamos a vivir momentos difíciles, vamos a aprender bíblicamente cómo enfrentarlas. Vamos a hablar también de la familia de la fe, que somos todos nosotros, o sea, la iglesia local. Vamos a hablar también cómo servir al Señor. ¿Se recuerdan esa serie que tocamos en algún momento, Sirviendo a Dios con Alegría? Bueno, vamos a hablar también del servicio a Dios. Vamos a hablar también en una de nuestras clases acerca del regreso de nuestro Señor como parte de una doctrina fundamental. Y vamos a tener también una clase de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, queremos tratar de abordar temas que son bien importantes dentro de un cristiano, que todo creyente debe conocer, y para eso es justamente este curso, ¿verdad? Hoy día el nombre de nuestra clase, vamos a poner acá, aquí. Hoy día el nombre de nuestra clase es El fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Este es un discipulado para nuevos creyentes y el tema de hoy es el fundamento de nuestra fe, ¿ok? Vamos a iniciar con un texto bíblico, ¿verdad? A pesar de que yo quiero, antes de avanzar con los textos bíblicos, quiero tener un fundamento, ¿ok? Pero vamos a leer un texto que me gusta mucho, es un texto que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, o sea, estamos hablando de segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, y dice así, este texto ya seguramente lo conocen, dice que toda la escritura, lo vamos a poner ahí grande, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a leer nuevamente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, entonces ahí va a estar nuestro texto base, porque hoy día vamos a hablar de nuestro fundamento de la fe que tiene que ver con la palabra, o sea, no podemos tener otro fundamento que no sea
la palabra del Señor. Vamos a hablar qué significa esto, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción para poder hablar. La idea de este curso es que usted pueda entablar una conversación con la persona que usted va a discipular. Usted debe mantener una conversación natural. La idea es que no sea algo así como tan metódico, sino que tiene que ser una conversación en donde vamos a contarle a las personas los temas que queremos desarrollar, pero hemos preparado cada tema en el orden que creemos que debiese ser lo más lógico posible para que vayamos abordando todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, en este tema de hoy, que se llama el fundamento de nuestra fe, vamos a hablar justamente de la palabra de Dios, pero tenemos que partir nosotros de la base de que la persona a la cual le estamos hablando es una persona que por lo menos tiene la intención de creer en Dios. ¿Ok? Porque si esa persona niega la existencia y dice, no, no, si Dios no existe, no, si no, ahí tenemos que entrar desde otra forma, ¿ok? Que vamos a aprenderlo en algún momento, ¿ok? Es otra la manera en que podemos abordar una persona que es atea, por ejemplo, que no cree en Dios. Pero si la persona con la cual estamos hablando al menos tiene la inquietud, se interesa, tiene una fe, aunque sea incluso una fe errada, ¿verdad? A lo mejor esa persona habla de pronto por ahí del de arriba, de Dios, qué sé yo. Bueno, todo eso ya nos sirve para poder fundamentar y comenzar a tomar este curso, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el punto número 1 y vamos a hablar de la existencia de Dios, ¿ok? Pero antes de irnos con la Biblia y todos los textos bíblicos, vamos a poner acá vamos a poner una frase que me gusta mucho y que dice, la creación nos habla del creador. La creación nos habla del creador. Yo sé que usted a lo mejor en su mente tiene algún texto bíblico que habla acerca de esto, ¿verdad? La creación nos habla de un creador. Probablemente tiene algún texto ahí dando vuelta que dice que habla justamente de que toda la creación muestra a Dios, ¿verdad? Pero la idea es que usted en esta primera conversación, en esta primera clase que puede tener con el nuevo convertido, no hable del texto bíblico, ¿verdad? Porque si usted se pone a citar textos y textos y textos, ¿qué cree usted que le podría decir a esa persona que a lo mejor todavía no sabe muy bien si creer o no en Dios? A ver qué me dice ahí en casa. Porque aquí viene el primer error que cometemos. ¿Qué creen ustedes que podría suceder si lo llenamos de textos bíblicos, le damos una metralleta llena de textos bíblicos a alguien que recién está queriendo acercarse y creer un poquito en Dios? ¿Pero qué creen ustedes? Lo vamos a agobiar a la persona. Lo vamos a agobiar, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona debiese, utilicemos el sentido común, no tengan miedo a las preguntas, ¿ah? O a las afirmaciones? Porque va a decir que no entiende nada. Bueno, va a decir que no entiende nada exactamente porque nosotros ya venimos con una cultura, ¿verdad? ¿Qué más? Dice por ahí la Dicemi con el Christopher que se confunden. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede suceder? ¿Por qué no A debo mí, inmediatamente? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo, no? sí, que a mí me pasó una vez que empecé a hablar de mucho texto bíblico y lo primero que me sacó la persona fue, oye, pero si la Biblia la escribieron hombres, debe estar errada. Po". Exactamente. Por ahí entonces, como dice Jorge Luis, por ahí entonces va un poco la base de esta pregunta, ¿verdad? Porque yo no puedo ponerme a hablar, por ejemplo, y ese es un grave error. Nos encontramos con alguien que queremos hablarle del Señor y empezamos a decirle todos los textos bíblicos, porque el Señor Jesucristo murió por ti y él hizo esto, aquello, y el arca de Noé, y Moisés, y el Apocalipsis, ¿verdad? Y todas esas cosas que nosotros conocemos y que apreciamos. Pero la persona te va a decir, pero, como dice Jorge Luis, pero si la Biblia está escrita por hombres, te va a decir, pero ¿por qué tendría que yo creer que lo que está en la Biblia es cierto? ¿Verdad? Van a decir que la Biblia aquí, que la Biblia allá, van a sacar un sinfín de argumentos, o hay gente que simplemente no cree en el texto bíblico. ¿Ok? Entonces, es muy importante que usted, antes de ponerse a hablar del texto bíblico, sea, ¿verdad? Sabio, ¿verdad? En la forma. ¿Se recuerdan la semana pasada, el domingo pasado, cuando veíamos la historia de Esteban, y veíamos que Esteban no se puso a decir cualquier cosa, a llenar de palabras, sino que él fue muy
metódico, él pensó lo que le iba a decir a los religiosos que estaban, que lo iban a apedrear, y comenzó a argumentarles en un orden, ¿verdad? Partió de menos a más y los llevó en cierta forma como a un callejón, ¿verdad? En donde los encerró, ¿verdad? Y con sus propios argumentos. Entonces usted como cristiano debe ser también una persona inteligente que aplique la palabra de manera correcta. Entonces, la persona que le vas a hablar, antes de ir a citarle y darle muchos textos bíblicos, primero tenemos que llevarlo a la conclusión de que la Biblia es el fundamento, que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso en este primer punto, nosotros vamos a hablar del tema que la creación, ¿qué es lo que es la creación? La naturaleza, los animales, todo lo creado nos habla de un creador. Ese es el punto base, de ahí vamos a partir. Entonces, vamos a decir lo siguiente, al observar nuestro planeta y toda la creación, nos damos cuenta que cada perfecto detalle habla ¿de quién? ¿De quién creen ustedes? Del creador, ¿verdad? Es así. Y usted le puede decir, ¿ha visto la naturaleza alguna vez? ¿Usted se ha puesto a mirar todo lo que hay? ¿Le gusta, por ejemplo, ver estos programas de el Discovery Channel, qué sé yo, donde aparecen cosas, las cosas que uno no conoce, animales que a lo mejor no sabe, y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, entonces, al observar este planeta, toda la creación, nos damos cuenta que todos los detalles que nosotros vemos acá nos hablan de un creador, ¿verdad? Por ejemplo, existe un mundo que es macroscópico. ¿Qué es lo que es macroscópico? Lo que se puede ver, ¿verdad? Y existe también un mundo que es microscópico, ¿verdad? Uno que se puede ver y uno que es microscópico. O sea que para poder mirar ese mundo necesito algún instrumento como un microscopio, ¿verdad? Para poder mirar. Entonces tenemos un mundo que lo vemos, ¿verdad? Lo que está el árbol, el agua, etcétera. Y luego tenemos también un mundo que es microscópico. Ahora, en ambos mundos, en ambos ejemplos, microscópico y macroscópico, nosotros podemos ver la huella de ese gran creador. ¿Sí o no? Sin duda que sí. Ahí deje que la persona conversen, que no sea solamente un discurso, usted deje que las personas vayan hablando acerca de este tema. ¿Ok? Entonces, en ambos mundos podemos ver la huella de este creador. Ahora, el que haya creado, porque todavía no vamos a hablar de Dios, ¿ok? Vamos a darle a la persona esa... no lo vamos a arrinconar, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el que haya creado todo eso, sin duda es alguien muy brillante, ¿verdad? La persona que haya creado, el ser poderoso que haya creado todo esto, es muy brillante, es muy poderoso, sin duda es alguien superior, ¿verdad? A todos nosotros, ¿ok? Y ahí podemos hacerle una pregunta a la persona, se lo hago a ustedes. ¿Ustedes, hermanos, podrían crear un océano? Así, por ejemplo, mañana voy a crear un océano. Ok, a lo mejor es muy grande eso, ¿verdad? Un océano es demasiado. Otra pregunta, ¿ustedes podrían crear un lago que es más pequeñito que el océano? ¿Ustedes podrían crear una laguna que es más pequeñita, ¿verdad? La respuesta yo sé que están diciendo no, ¿verdad? Ahora, si les digo de la nada, sin materiales, sin nada, probablemente la respuesta sea más difícil. A lo mejor usted estaba pensando en ir a hacer excavar ahí en el patio de su casa y hacer algo, ¿verdad? En la parcela, qué sé yo. Pero la respuesta es no, ninguno de nosotros podría hacer, y menos si no tengo ninguna disposición de ningún material, ¿verdad? Ni pensar en hacer un río, ni pensar en hacer un estero pequeñito, ¿verdad? O un charco incluso, ¿verdad? Ni siquiera seríamos capaces nosotros de la nada de poder crear estas cosas, ¿verdad? A lo más usted puede ir a su casa y hacer una piletita, ¿verdad? Algo ahí como, por ahí han hecho los hombres grandes inventos de lagunas artificiales, ¿verdad? Etcétera. Pero en cierta forma, ninguno de nosotros tiene, como seres humanos, tiene la capacidad hasta ahora de poder crear esas cosas de la nada, ¿verdad? La respuesta es no, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Ahora, decíamos nosotros que sin duda al mirar la creación hay alguien ahí detrás de eso, ¿verdad? Hay alguien que tuvo que haber hecho este tema. Hoy día existen muchas teorías de cómo fue creado lo que todos conocemos, ¿verdad? Algunos afirman que es producto, la teoría más conocida es que dicen que es producto de una gran explosión. ¿Conocen ustedes cómo se llama esa teoría? ¿La han escuchado, no? ¿Del Big Bang? Big ¿Algo Bang. así? Big Bang, ¿ok?
el Big Bang. Si la persona que te está escuchando te dice, bueno, la teoría del Big Bang, ¿qué le vas a decir tú como creyente, como cristiano? En el nombre del Señor Jesucristo, ato todo demonio de teorías y conocimiento humano, y la persona te va a mirar así. Pero fíjate que la teoría del Big Bang habla acerca de una explosión, ¿verdad? Habla acerca de una gran acumulación, ¿verdad? Habla de física, ¿verdad? Y fíjate que podría tener incluso hasta un poquito de razón, ¿verdad? Podría incluso en eso podríamos nosotros encontrar algunos fundamentos bíblicos. ¿Ustedes creen que cuando Dios creaba los cielos y la tierra, eso fue así como que fue difuminando y fue apareciendo así como de a poquitito? ¿Cómo creen ustedes? ¿O qué apareció todo? Yo me imagino el relato del Génesis, cuando el Señor decía, hágase la luz, ¿verdad? Y las fuentes del mar y la tierra produzca. Para mí eso tiene que haber sido una obra tremenda, ¿verdad? De hecho, la Biblia por ahí dice que los seres que vivían en aquel tiempo se maravillaban, ¿verdad? Que eran los ángeles caídos, pero no se meten en esos temas, ¿ok? Entonces, usted tiene que primero que todo aceptar todo lo que la persona pueda traer para sí. ¿Ok? No se ponga a discutir con la persona, no, es que eso es del diablo y no sé qué, y bla, bla, bla. Simplemente céntrese en el mensaje, ¿verdad? La creación nos habla del creador, de eso estamos hablando. Entonces, hoy día eh, existen muchas teorías que nosotros conocemos. Una de las más conocidas, como decía el hermano, es el Big Bang, ¿verdad? Y sin duda podemos nosotros decir, sin negar todo eso, sin duda podemos decir que se necesitó una gran fuerza para que se produzca todo lo que hoy conocemos, ¿o no? Para producir una montaña. ¿Ha visto una montaña? Se necesita fuerza, ¿no? ¿O usted cree que así como ¡pum! Salió? No, ¿verdad? Se necesita una gran fuerza para producir una montaña. Hace poquito con mi esposa estábamos ahí en la parcela y tuvimos que mover una piedrecita que era como, no era más grande que esto, ¿verdad? Unos 80 centímetros, una cosa, y estábamos apenas, ¿verdad? Apenas, ¿verdad? Entre los dos ahí, ¿verdad? No podíamos, ¿verdad? Entonces, imagínate la potencia y la fuerza que se necesita para haber creado lo que solamente nosotros conocemos hoy día. Hablemos del planeta, ¿verdad? De lo que nosotros logramos ver. Entonces, sin duda que se necesitó una gran fuerza para aquello. Entonces, no nos tenemos que detener en el cómo fue, ¿verdad? No te detengas en el cómo fue. Si fue una explosión, si fue aquí, si fue allá, si fue atómico, si fue... No te detengas en eso. Mejor detengámonos en pensar en quién fue el que controló toda esa fuerza, toda esa potencia. Porque sin duda que alguien tiene que haber estado ahí, ¿verdad? Esto no pudo haber sido creado así como de la nada, apareció todo esto. Entonces, tenemos que nosotros pensar en ese punto. Ahora, como haya sido la forma en que todo se creó, la creación nos habla de un creador. Sin duda que sí, ¿verdad? Quiero que te mira tus manos. Tienes manos, ¿verdad? Bueno, mírate tus manos. Trata de mirar tus huellas dactilares. Tienes ahí huellas dactilares, ¿verdad? Algunos se nos van borrando, ¿verdad? Pero si tú te fijas, hay todo un diseño, ¿verdad? En la palma de tus manos, ¿verdad? Si tú miras a tus hijos, si tú miras a tu esposa, a tu esposo, te vas a dar cuenta de que hay un diseño, ¿verdad? Ahí en su rostro, ¿verdad? Hay un diseño en su cuerpo, hay un diseño y cada uno de nosotros somos distintos, ¿verdad? O sea, hay un creador, hay un diseñador detrás de esto, ¿verdad? No sé si alguna vez has ido a un lugar en donde alguna obra arquitectónica, un edificio o alguna obra de arquitectura te haya llamado la atención. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Por ejemplo, no sé, vas a Vitacura y miras los edificios, los rascacielos, ¿y qué es lo que dices tú? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble! ¿Cómo habrán hecho esto? ¿Quién lo habrá construido? ¿Quién lo habrá diseñado? ¿Verdad? Pensar que todo eso estuvo en la mente de alguien, ¿verdad? Y luego con mucho trabajo y con muchas tecnologías se construyó. Entonces, toda la creación nos habla de que hay alguien detrás de ellos, ¿verdad? Tus huellas dactilares, tu cara, tus ojos, no fueron creados porque sí. Hace poco, no sé si han ido al zoológico ustedes. ¿Han ido? ¿Sí? Bueno, cuando uno va al zoológico y uno mira a los animales,
¿verdad? Hay animales que incluso recrean como formas de otros animales, ¿sí? O sea, su camuflaje, su pelaje, como que de alguna forma dibuja y hace como si fueran otros animales más poderosos, ¿verdad? Más depredadores. Entonces así, el depredador de ese animal que tiene ese camuflaje, lo ve y piensa que es uno de los otros animales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que ese animal se logró, en su genética, logró transformar, no sé, los diseños del color de su piel, de su pelaje, para hacer parecer un animal que podría en cierta forma protegerlo, ¿verdad? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, detrás de eso hay un creador, ¿verdad? Sin duda que sí, ¿verdad? Esto no pudo haber, ¡pum!, ¿verdad? Y salió el leopardo, ¿verdad? No, sino que detrás de eso hay un creador, ¿verdad? Entonces, no nos centremos solamente en cómo fue. Nuestro centro tiene que estar en el quién estuvo detrás de todo eso. Entonces, como haya sido, hay alguien que creó todo esto y la creación nos habla de un creador. Una pregunta para ustedes. ¿Tú crees que este planeta y el universo fueron creados sin un creador detrás de todo? ¿Qué piensas? ¿Has escuchado a gente que dice eso? ¿Verdad? Que como que, no, si esto se creó así como de la nada, no sé. Hay gente que, es poca la gente que lo dice en realidad. Es poca la gente, porque en realidad es un poco absurdo poder pensar de que no hay nada detrás de esta creación, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿creemos que este planeta y el universo fueron creados sin nadie por detrás, un ser superior a alguien? Sin duda que no, ¿verdad? Hay alguien. Porque el que creó todas las cosas, el que creó todo lo que nosotros conocemos, es alguien, por ejemplo, que tiene un conocimiento que es inalcanzable por la inteligencia humana, ¿sí o no? El ser humano se esfuerza cada día, ¿verdad? Por tratar de aprender un poquito más de lo creado, pero el que lo creó ya tiene todo ese conocimiento, ¿verdad? Es un conocimiento que es inalcanzable, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos. El que creó todas las cosas tiene un poder físico, ¿verdad? La física, también de la fuerza y también de lo sobrenatural, capaz de mover todo de manera precisa y delicadamente, y poder poner todos los astros, ¿verdad? Usted conoce las fuerzas que actúan sobre la Tierra, y en cierta forma dominar para que todo esté en control, ¿verdad? Basta con que nosotros estudiemos un poquito las características de nuestro planeta, las fuerzas, la física, que actúan, y vamos a decir, wow, acá hay algo detrás, ¿verdad? Esto no pudo ser así como así. Eh, Puede haber sido una explosión, pero algo seguía controlando, ¿verdad?, toda aquella fuerza, ¿verdad? Detrás de esto, detrás del que creó todas las cosas, tenemos un geógrafo, tenemos un espectacular topógrafo, tenemos un astrónomo por excelencia, ¿verdad? Podemos ver acá en el que creó todas estas cosas al padre de todas las ciencias, de la física, de la química, de la biología. Cualquier ley física, eh, eh, cualquier ley física que cualquiera pudiese descubrir, hay muchas leyes que aún no se descubren, pero cualquier ley física que alguien pudiese descubrir, ¿ok? Por ejemplo, la ley de la gravedad, la fuerza, qué sé yo, cualquier ley física ya fue establecida y aplicada por este creador antes de que fuese descubierta por la humanidad. Antes, ¿verdad? Antes. Ahora, en el reino de Dios, para los cristianos, hay unas leyes que son completamente opuestas a las leyes físicas, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema, de verdad, no se metan ahí. Ahora, este creador es alguien que creó todo de manera perfecta. ¿Conocen ustedes algo creado por Dios en la creación, verdad? O no hablen de Dios todavía, pero de todo lo creado, ¿han visto algo que haya sido creado de manera imperfecta? La verdad que no, ¿verdad? Bueno, alguien puede decir, bueno, y las enfermedades, bueno, eso tiene que ver en realidad con el mal cuidado que tiene el ser humano de su propio cuerpo, ¿verdad? Y eso genéticamente va afectando. Pero la genética nos muestra que fuimos creados perfectamente. Cuando, por ejemplo, hay un niño con un síndrome de Down, ¿verdad? Es una alteración
cromosomática, ¿verdad? Producto de alguna alteración, de algún patrón que alteró, ¿verdad? Lo original, que era perfecto. Una persona, si usted, por ejemplo, tiene diabetes, porque su abuelita tenía diabetes, es porque también hay una predisposición genética que en algún momento algo sucedió, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que son responsabilidades más bien del ser humano, pero originalmente todo indica que es perfecto, ¿verdad? El cuerpo humano es, si lo llamamos como maquinaria, es algo absolutamente perfecto, ¿ok? Entonces, cualquier ley física se establece, ¿verdad? Y se sujeta y se conoce por este gran creador, ¿verdad? Ya fue descubierta por él, ya fue aplicada por él, y ya está ahí, ¿verdad? Dios, o en este caso el creador, hace todo de manera perfecta y no hay ninguna mejor idea para poder hacerlo. ¿Tiene usted alguna mejor idea para hacer el mar, por ejemplo? ¿Se le ocurre algo? Al piensa, a ver, ¿qué le podemos agregar al mar para que sea mejor? Probablemente no tengamos, no me hable de ponerle más conchitas, no, estamos hablando de lo funcional, de lo estructural. No hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Si usted piensa en el cuerpo humano, ¿verdad? Es perfecto, ¿verdad? Todas sus funciones, todos sus órganos, todo está completamente comunicado, ¿verdad? No hay nada que funcione de manera independiente, pero a la vez todo es absolutamente perfecto. Entonces, la creación nos habla de un creador. ¿Qué piensan acerca de esto, hermanos? Brevemente, alguien que me pueda hacer un comentario acerca de la creación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ven los rasgos del creador en la creación? Le dejo ahí la pregunta. Traten de no ser tan tímidos y vamos rapidito para que no nos atrasemos tanto. Hay una canción que a mí siempre me ha llegado porque cuando dice toda la tierra está llena de tu gloria, digamos, estamos hablando de la parte cristiana, ¿no es cierto? Y uno es cosa de ver la creación y realmente se maravilla de eso. Ahí ve a Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿No? Uno mira la formación del ser humano, uno mira la formación de toda la naturaleza y en realidad es algo perfecto. Es algo que realmente muestra que hay un creador. Todavía no estamos hablando de Dios. Porque usted como cristiano va a decir, todo muestra a Dios, ¿verdad? Pero recuerden que en esta conversación solamente queremos decir que la creación, lo que todos vemos, lo que no podemos negar, nos habla de que hay un creador. Ahí usted le puede decir a la persona, mírate tus manos, mira tus ojos, mira tu entorno, respira el aire, hay aire en el planeta y tú como ser humano puedes respirar y necesitas ese aire, ¿verdad? Lo mismo el agua, te lo provee o sea, no somos seres creados de manera independiente. Claro, tenemos cada uno independencia, pero a la vez dependemos de este planeta, ¿o no? Claro que sí, usted no necesita comer la comida de martes. Bueno, a veces nos comemos las del lunes, el día miércoles, pero estoy hablando de que no necesitamos nosotros comemos la comida que se produce en este planeta, ¿verdad? Nuestro cuerpo está hecho y diseñado para beber el agua de este planeta, comer el alimento de este planeta, ¿verdad? Todo interactúa de manera perfecta, ¿verdad? Las cadenas alimenticias, ¿verdad? En el mundo animal son perfectas, ¿verdad? Todo está controlado, ¿verdad? Para que no se produzca una sobrepoblación. Y cada vez que alteramos, cada vez que se altera de alguna forma genética o natural, se altera el diseño original en la naturaleza, ¿qué sucede? Hay problemas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay razas de perros que han sido alteradas en su genética? ¿Verdad? Para crear, yo no soy muy experto en esto, pero conozco muchos, ¿verdad? Y tienen problemas, ¿verdad? Tienen problemas los perritos porque parece que son los bulldogs franceses, si no me equivoco, que después tienen problemas porque les salen tumores, se ahogan, qué sé yo. Jorge Luis, tú tenías una pregunta, ¿no? Más que una pregunta era lo que sucede con este ejercicio que estamos viendo de mostrarle a la gente de la creación, les devolvemos un poco la capacidad de asombro, de poder ver lo que realmente son todas las cosas creadas, porque está todo tan normalizado que para la gente
valga la redundancia, es normal, todo es normal, el mar es normal, ver el cielo, ver el sol salir todos los días. Y con este ejercicio le damos a ver un poco igual la parte más asombrosa de lo que es la creación en sí, el cuerpo humano, la naturaleza, etc. Exactamente, Jorge Luis. Muy buen punto ese. ¿Ah? El ser humano ha perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? Por una parte, porque ya todo es tan natural, es como que fuera obligación, ¿verdad? Que Dios nos diera aire, que Dios nos dé la comida, es como una obligación, ¿verdad? Entonces, hemos perdido la capacidad de asombro, también hemos aprendido la capacidad de dolernos por el dolor del otro, ¿verdad? De la compasión. Hay un sinfín de cosas que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Entonces, es muy bueno hacer este ejercicio de pensar, de mirar en lo que sea. Usted puede mirar la tierra, una planta, lo que haya natural, y la persona lo puede mirar y ahí detrás de todo eso hay una huella de un creador. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos comprender este principio. ¿Ok? Entonces Dios, o en este caso el creador, a mí me da con hablar de Dios, pero el creador de todo lo hizo de una manera perfecta y no hay ninguna mejor idea en relación a lo que nosotros conocemos creado para poder sugerirle como mejor idea para mejorar su diseño. No, porque es perfecto. ¿Ok? Eso, ¿alguien piensa que no? A ver, le dejo ahí abierta por si acaso, ¿no? Por si alguien lo quiere decir así. Ok. Ok, entonces la creación nos habla de un creador. ¿Ok? Ahora, otra pregunta aquí dentro de este planteamiento. ¿Quién es este creador? ¿Quién es este creador? Usted le puede preguntar a la persona va a llegar a la conclusión de que efectivamente detrás de todo esto hay alguien que tiene que haberlo creado, hay alguien superior, qué sé yo. Pero acá la pregunta es, ¿quién cree usted que es este creador? Definitivamente el creador no puede ser un ser humano, ¿verdad? O alguien piensa que el planeta Tierra y los animales fue creado no sé, por un ser humano. No, ¿verdad? Es algo completamente absurdo. Entonces, ¿quién podría ser el creador? Algunos le llaman una fuerza, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso? La fuerza, el cosmos, el universo, ¿verdad? Eh, Algunos dicen es un ser espiritual superior, un ser de luz, le llaman hoy día también, ¿verdad? Los seres de luz, ¿verdad? Hablan del gran ser divino, ¿verdad? Otros le dicen la naturaleza o la madre naturaleza, ¿verdad? ¿Ha escuchado cuando la gente dice eso? Hay gente que es atea, pero habla de la naturaleza, ¿verdad? En cierta manera, la naturaleza, no quiero torcer esto doctrinalmente, pero en el fondo la naturaleza es Dios, ¿verdad? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Solamente que ellos logran ver solamente hasta lo creado nada más, ¿verdad? Pero no quieren ir hasta lo que rige todo lo creado. Entonces, para algunos, este Dios, que es para nosotros, puede ser una fuerza, un ser de luz espiritual, el cosmos, el universo, la madre naturaleza, los planetas. ¿Sabían ustedes que muchas personas hoy día creen, y no son pocas, son muchas, creen acerca de la influencia que tienen los planetas y las constelaciones sobre los seres humanos? ¿Sí? Es cosa de que usted lea o mire el horóscopo, ¿verdad? Todo eso habla de que el ser humano piensa que hay algo superior, ¿verdad? Que controla tu vida. O sea, como cuando te va mal, cuando tuviste un mal día, es culpa de Saturno, ¿verdad? Entonces, de alguna forma lo vas mostrando así. Entonces, hay otras personas que dicen que este gran creador puede ser el Dios de los dioses, ¿sí? Nosotros vamos a conocer muchas civilizaciones, la historia nos habla de muchas culturas que creían en muchos dioses. Los griegos, por ejemplo, había una gran cantidad de mitología, ¿verdad? De los dioses, los semidioses, pero también hablaban del dios de los dioses, ¿verdad? Y por ahí también, si vemos algunos relatos de la Biblia, llegaron a pensar que el Dios de Israel era ese gran Dios, ¿verdad? Que regía a todos los dioses y semidioses. ¿Okay? Pero todavía no nos metamos ahí, es solamente como parte de un argumento. ¿Okay? Entonces, ¿quién podría ser este creador? Una fuerza, el cosmos, el universo, un ser espiritual, un ser de luz, la madre naturaleza, el dios de los dioses, etc. El nombre que le den
no se preocupe, ¿ok? Dejen que la persona lo mencione como sea. Ya el hecho de que la persona reconozca que hay algo superior, eso ya es una gran herramienta para nosotros. Eso es un punto de donde nosotros nos podemos tomar, ¿ok? Ahora, desde el principio de los tiempos, pasando desde las tribus más lejanas, más alejadas de todo el conocimiento, piense usted en una tribu que no tiene contacto con nadie, no tiene tecnología, ¿verdad? Y desde ese punto hasta el hombre más intelectual y más inteligente que usted puede conocer, en todos ellos hay una necesidad de una búsqueda de ese grandioso ser, ¿verdad? Algunos lo buscan en el conocimiento, ¿verdad? Pueden pensar que el Dios es el conocimiento, hay filosofías que lo afirman de esa manera, y para otros están ahí en la búsqueda, ¿verdad? Hay personas que se catalogan como ateos, que son aquellos que no creen que Dios existe. Sin embargo, pueden observar que la naturaleza de alguna forma habla del diseñador, del creador, y hay otros que son agnósticos, ¿verdad? ¿Qué significa agnóstico? Es una persona que no cree en Dios, pero está como en una búsqueda, o a lo mejor no busca, sino que no niega, porque su razonamiento al ver la creación, dice, bueno, esto no puede ser creado de la nada, debe haber algo superior, pero yo no sé lo que es, entonces me considero un agnóstico, ¿verdad? Esa persona podría ser alcanzada también por la palabra del Señor, el ateo también. Entonces, decíamos nosotros que desde las tribus más alejadas hasta los hombres más inteligentes, todos de alguna u otra forma están en la búsqueda de este gran Dios. ¿Bien? Si bien este creador que nosotros estamos hablando hoy día, ¿verdad? Para nosotros es Dios, para ellos es algo, ¿verdad? Este creador no es visible para nuestros ojos, pero sí podemos decir que toda la creación muestra su asombrosa presencia, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han visto a Dios? No, ¿verdad? Y probablemente no lo vamos a ver. Probablemente no, ¿verdad? Pero al mirar la creación nos damos cuenta que hay algo ahí. Ok, entonces, para nosotros los cristianos, perdón, antes que no me quiero adelantar esto. Muchas veces el orgullo, esto es importante, porque el orgullo que han acumulado estos hombres de conocimiento, estos hombres que están relacionados con la ciencia, el orgullo se acumula, ¿verdad?, en su mente y de alguna forma los lleva a negar la existencia que sus propios ojos están viendo con tanta claridad. O sea, si hay alguien en esta tierra que puede ver cosas asombrosas en relación a la creación, ¿quién creen ustedes que son? La gente relacionada a la ciencia. Cuando un doctor, una eminencia, el más brillante de todos los brillantes en cuanto a la medicina, que pueda ser ateo, participa de una operación y abre, por ejemplo, el cerebro humano, estudia la anatomía del cuerpo, ¿qué creen ustedes que debe pensar ese hombre? Se debe asombrar, ¿verdad?, por todo lo que hay ahí. Pero muchas veces es el orgullo el que no permite, ¿verdad?, la aceptación de que existe Dios. Porque para creer en Dios necesitamos algo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será conocimiento? ¿Qué necesitamos para creer en Dios? Fe. Fe, exactamente. Y la fe es algo despreciado por el hombre intelectual. Sin embargo, en los momentos de mucha necesidad, el hombre intelectual, no digo que los ignorantes sean, estamos hablando de esos gente demasiado brillante, ¿verdad? Y que niega la existencia de Dios. Entonces, para ellos la fe es despreciada, pero en los momentos de angustia ellos dicen, muchos, quisiera tener la fe de esas personas en momentos como este, porque no tienen de dónde aferrarse. Pero recuerden ustedes, es más bien el orgullo, ¿verdad? Es el orgullo, ¿verdad? Es el miedo al que dirán, que piensen, ¿cómo me van a ver a mí, un hombre tan preparado, tan eh, eh, intelectual, creyendo en Dios? ¿Cómo, verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer este análisis, ¿ok? Ahora, para nosotros los cristianos, ¿quién es el creador? Porque estamos en esta pregunta. ¿Quién cree ustedes que es el creador? Dios. Es Dios, ¿verdad? Es Dios, exactamente. Para nosotros los cristianos, el creador es Dios.
Dios es tan grande, porque estamos hablando del creador de todo, ¿verdad? Para otros va a ser el universo, el cosmos, etc. Pero para nosotros el creador es tan grande que es imposible describir a Dios, ¿verdad? No se puede describir a Dios, es imposible. Por ejemplo, si yo lo describo a ustedes, por ejemplo, yo puedo mirar a una persona y voy a decir, bueno, esa persona mide tanto, tiene color de pelo así, los ojos acá, la voz es así, y puedo ir en un sinfín de detalles, y podría estar mucho tiempo describiendo a esa persona. Pero créanme ustedes, ¿podremos describir nosotros a Dios en todos sus atributos, en todo lo que Dios es, y además sabiendo que Dios es espíritu? Es imposible, ¿verdad? Es imposible entonces. Entonces, para nosotros los cristianos, Dios es el creador, Dios es tan grande que es imposible describirlo, es imposible tener una imagen de Él. De hecho, es hasta ofensivo hacer una imagen de Dios porque es como encasillarlo en algo físico incluso, ¿verdad? No se puede, no hay forma de poder describir, ni magnificar, ni ejemplarizar al Dios creador, ¿verdad? Entonces es importante poder entender esto. No podemos meter a Dios dentro de una fórmula química, ¿ok? Para conocer más de Él. Hay gente que te dice, bueno, muéstrame a Dios a través de una ecuación, muéstrame a Dios a través de alguna fórmula, y yo voy a creer. Pero es imposible que nosotros tratemos de meter de esa manera al creador de todo lo creado, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado anteriormente, hacerlo en una ecuación, hacerlo en una ley física, es imposible, ¿verdad? Sin duda que este Dios sobrepasa cualquier conocimiento que podamos tener nosotros como seres humanos, sin duda que sí, ¿verdad? Entonces es importante que ese tema lo vayan conversando con las personas que están ahí ustedes evangelizando, ¿verdad? Entonces no podemos meter a Dios dentro de una fórmula química, física, ¿verdad? Para conocer más de Él. Sin embargo, como decíamos en este tema, toda la creación nos habla de un creador, toda la creación, ¿ok? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Es posible conocer al creador? Esa pregunta se la pueden hacer también a la persona que ustedes están evangelizando. ¿Será posible conocer a ese creador? Porque ya sabemos que hay alguien, ¿verdad? La pregunta ¿es posible? La respuesta es, claro que sí. Claro que sí. Para nosotros, los cristianos, el creador es Dios, ¿verdad? Para nosotros. Pregunta para ustedes, hermanos. ¿Será que Dios quiere mostrarse para los que creemos en Él? ¿Qué creen ustedes? ¿Querrá Dios mostrarse, revelarse a nosotros? ¿Sí o no? Amén. Sí. Amén, sí, ¿verdad? Claro que sí. Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible conocer a Dios? ¿Cómo es posible conocer a Dios? Primero que todo, antes de todo, ¿verdad? Necesitamos tener fe, porque ya sabemos que para poder conocer un Dios sobrenatural, ¿verdad? Ese ser supremo que lo sobrepasa todo, es imposible poder conocerlo con algún conocimiento terrenal. Creo que no se puede describir, decíamos, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos es fe. Débil, una fe fuerte, mediana, no importa, pero lo primero que necesitamos es tener fe, ¿verdad? Para poder, o tener la intención, esa fe también se puede manifestar en tener la intención, la inquietud de querer conocer a ese Dios. Entonces, es posible creer en Dios, necesitamos fe para iniciar este viaje en el conocimiento de Dios. Entonces, recuerda que vamos a hablar de alguien que no podemos ver físicamente. Usted ni yo no hemos visto a Dios. Y vamos a hablar de alguien que no podemos ver físicamente. En segundo lugar, los cristianos, usted y yo, hemos llegado a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? La conclusión es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y ahí la persona va a decir, no, pero ¿sabes qué? No, mira, yo te respeto tu fe, yo respeto tu religión, respeto tu libro sagrado, ¿verdad? Pero si yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Te van a decir eso probablemente, ¿verdad? Si es una persona que está ahí como titubeando.
Ahora, si la persona tiene un poco de fe, esto podría ser mucho más fácil de poder llevar. Pero lo primero que nosotros, los cristianos, tenemos que tener esta conclusión de que la Biblia es palabra de Dios. Eso como base, ¿ok? Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo nosotros, son preguntas lógicas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? Y usted va a decir, no, porque la escribió Moisés, no porque los profetas, no porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, pero eso no responde en absoluto, ¿sí? ¿Responde de alguna manera la pregunta, ¿cómo podemos asegurar que la Biblia es palabra de Dios? No, pero es que ahí se relata la crucifixión. Fue muy bonito, ¿verdad? Eso no responde a la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo podemos asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? Despréndase usted un poquito de todo lo que tiene ya formado en su vida cristiana. Piense en la persona que usted le está hablando. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo podemos asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? Porque acabamos de decir que la Biblia para los cristianos es la voluntad y la palabra de Dios. Pregunta que sale de ahí entonces es, ¿cómo podemos asegurar que la Biblia es palabra de Dios? ¿Ok? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que entrar en tema, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos asegurar? De manera sobrenatural, la Biblia es uno de los libros que, a pesar de toda la adversidad, ha podido de alguna forma permanecer intacto hasta el día de hoy, y todo lo que en la Biblia se relata ha sido también respaldado por Dios. ¿Ok? O sea, es un libro que soberanamente ha sido protegido, ¿verdad? Hay algo sobrenatural que lo protege. Ahí usted podría investigar acerca de cómo la Biblia ha querido ser eliminada, perseguida. Hay un sinfín de historias que son reales, crónicas, no estamos hablando de lo que dice la Biblia, sino que hay un sinfín de historias, ¿verdad?, que se respaldan en cómo la Biblia ha sido un libro que ha logrado prevalecer a pesar de todo lo contrario. Pareciera que todo está en contra de la Biblia, ¿verdad? No vemos a nadie persiguiendo el Corán, ¿sí? ¿O usted ha visto a alguien así que se dedica a eso? Pero vemos gente que persigue la Biblia, ¿verdad? De todos los libros sagrados, la Biblia es el único libro perseguido en toda la historia, que ha sido, hasta el día de hoy, es terriblemente criticado, ¿verdad? Si usted le dice a una persona, ¿sabes lo que dice la Biblia acerca de no robar? O sea, se van a reír, así, ya, pero la Biblia fue escrita por hombres. Y si tú le dices, ¿sabes lo que dice el Corán acerca del prójimo? ¡Ay, qué interesante esa cultura! A ver, cuéntame acerca de eso. Eso te van a decir, ¿verdad? La gente lo va a ver así. Hay un odio en el corazón de las personas acerca de este libro. Interesante, ¿verdad? Interesante saber qué es lo que fundamenta este odio. Entonces, de manera sobrenatural, este libro ha permanecido, ha podido sobrepasar todos los problemas, ¿verdad? Y todo lo que en la Biblia se relata está históricamente respaldado, la historia lo respalda. Científicamente tenemos comprobaciones de que la Biblia tiene fundamentos y argumentos científicos interesantes, ¿verdad? Antes de cualquier conocimiento, la Biblia ya lo había dicho. Y de manera soberana en relación al trazado y el destino de la humanidad, la Biblia ya lo profetiza, ¿verdad? La Biblia dice todo lo que a esta humanidad le va a suceder, ¿verdad? Y ya vemos la comprobación de que la Biblia, lo que la Biblia dijo, se cumplió, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que detrás de la Biblia hay algo soberano, hay algo sobrenatural, hay algo de mucho conocimiento, hay alguien de mucho conocimiento que es capaz de poder revelar todo esto, ¿verdad? Sin tener ninguna preparación tremenda para los que escribieron el texto bíblico, ¿verdad? Ahí usted puede ir a la enseñanza que alguna vez hicimos de Conociendo las Escrituras. Entonces, aunque algunas personas nieguen el origen divino de la Biblia, lo establecido y lo profetizado en ella se ha cumplido, sin duda que sí, todo, ¿verdad? Hay cosas que se han cumplido, hay cosas que hoy día se están cumpliendo, y eso obviamente me indica que hay cosas que se van a cumplir,
¿verdad? Si tú estudias la escatología, la profecía bíblica, te vas a dar cuenta que hay profecías que son futuras y que hoy día, en este escenario, en el momento que nosotros vivimos, todo se está acomodando de una manera, pero sobrenatural, ¿verdad? A cómo la Biblia lo indica. Imagínate que Apocalipsis, escrita en el año 90, después de Cristo, hablaba acerca de la marca de la bestia en la mano, en la frente, y hoy día 2000 años después de todo aquello, hoy día eso ya es una realidad y a lo que está apuntando, ¿verdad? Las tecnologías para todo lo que es el control de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ya te das cuenta que la Biblia, a pesar, no es un libro que lo van reeditando todos los años, sino que este es un libro que se mantiene en su texto original, escrito hace miles y miles de años. Entonces, solo basta con estudiar las profecías bíblicas para darnos cuenta cómo, de alguna forma, este Dios creador, soberano, que para nosotros es Dios, ha revelado por medio de esta palabra de Dios todo lo que va a regir la humanidad. Dios ha establecido un plan perfecto para esta humanidad y eso nadie lo puede cambiar, ¿ok? Aunque la gente se niegue, aunque la gente diga lo que diga, la Biblia va a seguir rigiendo al ser humano, ¿ok? La Biblia nos revela toda la voluntad de Dios sobre el hombre. De hecho, el título que podemos decirle a la Biblia es que nos habla del plan redentor del hombre. ¿Okay? La Biblia nos habla de la historia de la redención del hombre. El hombre ha hecho un gran esfuerzo para alcanzar conocimiento de las cosas. Mucho esfuerzo. Estudian por años y años y años, ¿verdad? Y esto les ha tomado muchísimo trabajo, muchos años, ¿verdad? Y ellos han postulado muchas teorías, ¿verdad? Y algunas han logrado dar, ¿verdad? Hay mucho avance en aquello, pero también algunas han fracasado. Sin embargo, la Biblia, escrita miles y miles de años antes, revela grandes misterios dados por la misma ciencia. Por ejemplo, si usted lee Génesis capítulo 15, en el versículo 5, Génesis, ¿verdad? Uno de los libros más antiguos, Génesis 15, 5, nos habla del infinito número de las estrellas, ¿verdad? Algo que en el 1940 recién se postula. O sea, estamos hablando de un descubrimiento y un planteamiento relativamente cercano, 1940, y la Biblia ya lo revela, ¿verdad? Génesis capítulo 15, 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, incontable, ¿verdad? Y en el 1940 recién se logró llegar a la conclusión de que las estrellas eran incontables. Por ahí muchos intentaron contar las estrellas, ¿sabían ustedes? Incluso de ahí viene tal vez el dicho de que si tú cuentas las estrellas, ¿qué es lo que te sale? Una verruga. Ok, pero hay gente que ha intentado contar las estrellas, ¿verdad? Y es imposible, estarían toda la vida contando las estrellas solamente de esta galaxia, imagínate. Eso que esto es muy pequeño a todo lo demás que existe, ¿verdad? Entonces, la Biblia en Génesis ya nos da una postulación acerca del infinito número de las estrellas. Si hablamos, por ejemplo, de características del planeta, podemos decir que en el año 1650, recién se habló de que la Tierra, ¿verdad?, estaba de alguna forma flotando en el espacio, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice en el libro más antiguo, que es Job capítulo 26, 7, nos revela acerca de este descubrimiento que más o menos se logró discernir un poquitito nada más, porque hoy día ya con las tecnologías se ha logrado entender esto, que la Tierra flota, ¿verdad?, que no está posada en nada. ¿Y qué dice Job capítulo 6, 26, 7? Dice, él extiende el norte sobre el vacío, y aquí está, cuelga la tierra sobre la nada. Si usted lee este texto y si lee el libro de Job en general, se va a encontrar con mucho conocimiento científico. Este es uno solamente, ¿verdad? Cuelga la tierra sobre nada. 1650 recién el hombre lo logra postular, pero la Biblia lo anticipa. También, por ejemplo, la Biblia No se escucha. No se escucha. Se fue el audio. Se pegó. nos habla
¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Ahí sí, ahí sí. Ahí volvimos. Ahí volvió. Ahí volvimos, no se escuchaba. ¿No se escuchaba? ¿Hasta dónde me escucharon? Se pegó como 10 dos segundos. Ah, ok. Entonces, Isaías, capítulo 40-22, yo les decía, que nos habla acerca de la redondez de la tierra, ¿verdad? Algo que fue descubierto y planteado en el siglo XV más o menos, pero fueron solamente postulaciones un poco tímidas, ¿verdad? Pero la Biblia ya lo decía. ¿Qué es lo que dice Isaías 40:22? Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Fíjense, el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Pero aquí nos habla del círculo, de la redondez de la tierra. ¿Sabían ustedes que por mucho tiempo se pensó que la tierra era plana? Hoy día siguen apareciendo estas teorías absurdas, ¿verdad? Una de las razones por la cual Cristóbal Colón se anima a ir más allá del infinito, ¿verdad? Porque se decía que los barcos caían a la nada. Una de las razones por la cual él se atreve a venir en el 1492, ¿verdad? Y llega a las islas de Guanahani para descubrir América. Él lo hace porque tenía una base también en el judaísmo, ¿verdad? En donde por la escritura, este texto de Isaías, se sabía con claridad de que la tierra no era plana, sino que era redonda. Hay muchos textos que hablan acerca de aquello. Ahora, piensa usted en estos años, ¿verdad? Años antes de Cristo. ¿Creen ustedes que era posible subir al espacio? ¿Qué creen ustedes? Era imposible, ¿verdad? Imposible. Piensen que lo más alto era las pirámides de Egipto, las torres de Babel, que eran de 8 o 10 metros, no más que eso, ¿verdad? Esa era la máxima aspiración. Sin embargo, vemos nosotros acá la revelación del texto sagrado en relación a estos temas, ¿verdad? Vemos una coherencia tremenda científica en el relato de la creación, cómo cada uno de los elementos fueron creados de manera perfecta y uno se sustenta en el otro, ¿verdad? No es que fue primero una cosa y después, no, fue todo creado de manera perfecta. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 15, nos habla de esta historia que para nosotros es casi una historia de niños, la historia del arca de Noé, ¿se recuerdan ustedes? Pero en el arca de Noé se establece todas las bases de la ingeniería naval, de la construcción de un barco, de una nave que flota, ¿verdad? Todo eso está descrito en la Biblia con medidas perfectas dadas por Dios, en donde esta tremenda embarcación fue capaz de soportar toda la tempestad, flotar, ¿verdad? Hoy día esas mismas postulaciones, escritas miles de años antes de todo lo que nosotros conocemos, fueron postuladas y hasta el día de hoy siguen siendo la base de la ingeniería naval. ¿Qué le parece? Algo tremendo, ¿no? La Biblia. La Biblia también dijo que el aire tiene peso, algo que en el siglo XVI también se descubre, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia en Job, capítulo 28-25? Dice, al dar paso al viento y poner las aguas, perdón, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Eso nos habla entonces de que el aire tiene peso. ¿Usted ha pesado alguna vez el aire? No, ¿verdad? Usted no se imaginaría de eso, porque es algo tan... Y hasta nosotros no tenemos cómo pesar el aire, ¿verdad? ¿Me da 1 kilo de aire? No es posible, pero la Biblia ya lo plantea. Esto es algo muy científico, ¿verdad? Y se necesitan instrumentaciones muy exactas para poder hablar acerca de eso. ¿Ok? Por ejemplo, la Biblia nos habla, ahora que pasamos una pandemia, la Biblia nos enseñó acerca de lo que es la cuarentena. ¿Ha escuchado este consejo, esta base de la cuarentena, verdad? De aislarse, de apartarse, de encerrarse, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de eso. Si usted lee, por ejemplo, Levíticos capítulo 13, ahí en adelante del 45, 46, pero léaselo completo después en casa, Levíticos 13, se va a dar cuenta de todas las ordenanzas que Dios hizo acerca de las cuarentenas, cómo enfrentaba el pueblo de Israel, que era guiado ahora por Dios a través de la Torá, de la ley, cómo ellos debían manejar, por ejemplo, enfermedades, cómo debían ellos tratar el excremento humano, ¿verdad? Cosas así que son para nosotros como, ¿la Biblia dice eso? Sí, en la Biblia Dios le da a Moisés toda la instrucción de cómo
tratar a ese pueblo, ¿verdad? Que iba a ir por el desierto, que luego se iba a sentar en la tierra prometida, y le da todas las instrucciones, incluso de la higiene, ¿verdad? Le habla acerca de, por ejemplo, de que no mezclar ciertos alimentos. Hay cosas que son descubiertas hoy día y que tienen un sustento en la Biblia tremendo. A veces lo leemos como algo así, ay, pero ¿cómo, verdad? Tenía un sustento, ¿verdad? Tiene un sustento bíblico, ¿verdad? Entonces es importante, este principio de cuarentena es algo que tiene una base en la Biblia y que hasta el día de hoy se ha seguido aplicando. ¿Qué fue lo que se hizo a nivel mundial hoy día en el siglo XX? ¿Qué siglo estamos? ¿XXI? ¿Qué es lo que se hizo para enfrentar la pandemia? Díganme ustedes, ¿qué fue lo que se hizo? Cuarentena. Cuarentena, exactamente. Aislar a la persona que tenía el COVID, lo metían ahí en una pieza. Todo eso es lo que Dios estableció, ¿verdad? En la Biblia, miles y miles y miles de años antes, ¿verdad? Y hasta el día de hoy siguen siendo las bases de la ciencia, ¿verdad? Entonces, se da cuenta que detrás del texto bíblico hay alguien de mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ignorar un texto que tiene tanto conocimiento? ¿Por qué decir simplemente, no, es que fue escrito por hombres? Claro, fue escrito por hombres, eso no tenemos duda, ¿verdad? Pero leíamos en el texto inicial, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Los textos que nosotros tenemos hoy día son textos que han pasado por muchas pruebas, ¿ok? Entonces, la Biblia está llena, hermanos, de este tipo de cosas. Por ejemplo, la circuncisión. Yo esto lo saqué de acá, estuve investigando, y la circuncisión, que es la ordenanza dada por Dios al pueblo de Israel en relación a la circuncisión, que es cortar la piel del pene, del prepucio, ¿verdad? Como parte de un pacto, pero detrás de esto también hay una enseñanza que es de higiene, ¿verdad? Esta práctica ha sido demostrada con valores médicos, ¿verdad? Porque hay investigaciones del año 1940 que descubrieron que las mujeres judías, ¿verdad? Que sus esposos practicaban la circuncisión, ellas mantenían un asombroso índice de ausencia del cáncer cervical, ¿verdad? Y más tarde se descubrió y se identificó que la mayoría del cáncer cervical era causado por como una bacteria, algo así, ¿no? Entonces tenía que ver todo esto con algo, ¿verdad? Entonces, en relación a la circuncisión, ¿en qué día Dios ordena al ser humano, o sea, perdón, a los hebreos que deben circuncidar? ¿En qué día? ¿Se recuerdan o no? Octavo día. En el octavo día, en el octavo día. Fíjense lo que dice esto, se los voy a leer. Eso está en Génesis 17:11, ¿ok? En el octavo día, a los varones, ¿ok? Dice así, las investigaciones científicas han demostrado que los recién nacidos son particularmente susceptibles a las hemorragias, ¿verdad? O sea, si le hacen una herida, puede morir, o sea, es muy riesgosa una operación a un bebé, ¿ok? Entonces, son muy susceptibles a las hemorragias, especialmente entre el segundo y el quinto día de su nacimiento. Una pequeña cortadura en estos días puede ser mortal. La vitamina K, esencial y necesaria para la producción de la protombina, sustancia coagulante de la sangre, no es suficiente hasta el quinto y séptimo día. No es suficiente. Y miren esto, la protombina es normal en un 30% hasta el tercer día y se eleva, de un 30% se eleva a un 110%, ¿qué día? ¿Qué creen ustedes? El octavo día. El octavo día. O sea, ese día es el día menos riesgoso para poder hacer esta circuncisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Nos demuestra esto algo sobrenatural? ¿Usted cree que Moisés estaba preocupado de la protombina? No tenían idea, ¿verdad? No tenían absolutamente idea, simplemente ellos obedecían, ¿verdad? Acerca de estas leyes. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos mostrar con la Biblia, ¿verdad? Hablar de este creador y poder mostrar que en el texto sagrado que nosotros creemos, sin duda que hay acá un creador, sin duda que sí. ¿Ok? Bueno, acá yo anoté estas cosas que después se las voy a entregar en el librito que les voy a entregar para que ustedes vayan leyendo. Pero mira,
les voy a leer algo histórico, porque hablamos de la ciencia. Pero hablemos ahora un poquito de la historia y con esto ya terminamos. ¿Se recuerdan ustedes el sueño del rey Nabucodonosor? ¿Sí? ¿Se recuerdan el rey Nabucodonosor que tuvo un sueño en donde él veía una estatua, ¿verdad? Y esa estatua tenía, dice Daniel 2:32, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, esa visión que tiene el rey Nabucodonosor, estamos hablando de los tiempos de Babilonia, muchos miles de años atrás, vamos a ver nosotros que esta imagen, esta visión, cuando es interpretada por el profeta Daniel, el profeta Daniel establece por medio de esta visión, por medio de este sueño que tiene Nabucodonosor, un rey conocido, no está solamente en la Biblia, es un rey histórico. A través de esta visión, Daniel hace una interpretación perfecta en donde es capaz de alguna forma, no de alguna forma, de manera exacta, muestra cómo fue que se levantarían todas las grandes civilizaciones que regirían esta humanidad. ¿Sabían ustedes eso? Y bueno, aquí yo hoy día no se los puedo enseñar en detalle, cuando hagamos escatología y lo hablamos, pero por ejemplo, la cabeza de oro, ¿verdad? La cabeza de oro es Babilonia, que era el lugar, el que estaban ellos, de donde era Nabucodonosor, y Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro, ¿verdad? Hablando de su imperio, del Nabucodonosor. Luego esa estatua tenía un pecho de un pecho de plata, ahí sí. Y el pecho de plata representa a otra generación que vino después de los babilónicos, que fueron los medos y los medo-persas. ¿Ok? Y el texto bíblico dice, y después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo. Y eso sucedió, ¿verdad? Luego tenemos el vientre de bronce, que nos habla de Grecia, otro gran imperio. ¿Y qué dice el texto bíblico? Un tercer reino de bronce que dominará sobre la tierra. Esto es mucho más profundo, hay más textos para hablar, pero hoy día no puedo. ¿Ok? Pero esto es tremendo, es una cosa, pero... que uno dice, wow, increíble, ¿verdad? Y ese fue el imperio de Grecia, ¿verdad? Luego nos habla de las piernas de hierro, ¿verdad? Que fue el imperio que vino después de Grecia, los romanos, ¿verdad? El imperio romano. Y el texto bíblico dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y más adelante dice que rompe todas las cosas. Y el imperio romano tenía una característica, ¿verdad? Y podemos nosotros investigar, y ustedes se van a dar cuenta que es asombroso como la Biblia lo describe. Y luego dice que vienen, dijimos, los babilónicos, los medos persas, Grecia, los romanos, y luego la profecía de la visión de la estatua de Nabucodonosor habla de los dedos de hierro mezclados con barro. Y dice, bueno, si usted analiza bien esa profecía, habla de dedos, ¿verdad? De dedos, dedos de hierro. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Cuántos? 10, pues no son 10, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos esto, ¿verdad? Hacemos dice que son dedos de hierro y de barro. Y la pierna que veíamos en la estatua era una pierna de hierro que representaba el imperio romano, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos hoy día, en esta parte de los dedos de hierro mezclado con barro, vemos a 10 naciones que surgirán del viejo y antiguo imperio romano, ¿verdad? ¿Y Roma en dónde está? ¿En qué parte está? ¿En qué continente está? ¿En África? ¿En Oceanía? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde estaba Roma? Europa. En Europa, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico nos habla justamente de la Unión Europea. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. Será un reino dividido en parte fuerte y en parte débil. Esto habla de alianzas humanas. Esto es mucho más profundo, como les digo, ¿verdad? Entonces, vemos acá cómo este reino, ¿verdad? Vemos cómo la profecía sigue estableciendo todo lo creado. Y la profecía termina con la piedra cortada no por mano humana. ¿Ok? Piedra cortada no por mano humana. ¿Qué dice el texto? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levanta un reino que no será jamás destruido, ¿verdad? Aquí nos habla del reino del Mesías, del milenio. O sea que ya toda la historia está trazada por la Biblia,
Ya no hay nada más, ¿verdad?, que esperar que se establezca el reino de Dios. Y para allá vamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se logró saber esto? ¿Creen ustedes que alguien, después de todos estos hechos de surgimientos de imperio, alguien lo escribió y después lo apareció? No, esto viene de años y años y años. Es cosa que ustedes vean, por ejemplo, e investiguen acerca de las cuevas del Qumran, ¿verdad? Que son, es un tesoro de la arqueología, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estudiar ahí en la Universidad de Jerusalén este tema, y es realmente, realmente asombroso cómo eso se descubre y respalda, ¿verdad?, todo lo que en la Biblia está escrito, porque alguien podría decir, no, es que alguien lo acomodó, lo fue borrando, no, esto, hermano, está respaldado por los mismos ateos que buscan en la arqueología, en la historia, y ellos son fieles a lo que van viendo, ¿verdad? Y ahí está escondido. Entonces, todo esto nos demuestra la soberanía de Dios revelada por medio de su palabra. Por lo tanto, creemos nosotros que este libro es inspirado por Dios. Todo el consejo de Dios es bueno para el hombre. No hay ninguna contradicción en la Biblia. Hay solamente algunos problemitas ahí de traducción, ¿ok? Y es importante que ustedes sepan que la Biblia es el libro más vendido del mundo, es el libro que ha sido más traducido en idiomas, ¿verdad?, originales, idiomas y dialectos, aproximadamente 2500. No hay otro libro que se le iguale. Ha sido mencionada la Biblia en la literatura. Los grandes literatos, poetisas, poetas, hombres que son letrados, han citado a la Biblia como un libro interesante, ¿verdad? Un libro tremendo. Es el libro más perseguido, ha sido objeto intenso de debate la Biblia hasta el día de hoy, ha inspirado películas, ¿verdad? Es el único libro sagrado que es capaz de desenmascarar el plan futuro y pasado y presente del enemigo, Satanás, ¿verdad? Y a nivel profético y escatológico, la Biblia es el único libro sagrado que ha cumplido, que cumple y que cumplirá todos los anuncios, ¿verdad? Por ahí Nostradamus se equivocó en algunas cosas, por ahí otro nos le achunta alguna y otra no, pero la Biblia lo ha acertado en todo. Entonces, bajo esta premisa, bajo esta primera clase, podemos decir que la Biblia es un texto seguro para poder hablar. Y en base a esto ya podemos hablar de lo que la Biblia nos habla acerca de la necesidad de un Salvador, de la salvación y todos estos temas que vamos a ver en adelante. Así que eso, hermanos, por hoy. Ya se nos pasó el tiempo rápidamente, pero quería compartir con ustedes este tema, ¿ok? Convérsenlo en casa. Yo durante estos días les hago llegar el material para que lo puedan leer, para que se puedan interiorizar, y la idea es que puedan hablar un poco de esto con las personas que, primero con su familia, y luego háblenlo con las personas que van a comenzar a evangelizar, ¿ok? Así que les dejo este tema estos temas de conversación para que lo vean en familia y lleguen ustedes a la conclusión de que la Biblia es un libro seguro, inspirado por Dios y que ha logrado regir a toda la humanidad. Ya, mis hermanos queridos, se nos hace corto el tiempo, ¿no? Vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy. Voy a pedirle a nuestro hermano Francisco, a ver si nos puede, ya que está ahí con toda la familia, se nos puede dirigir en esta oración final, querido hermano Francisco. Amén. Amén, oremos. Señor, te damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo su palabra, Señor. Gracias porque pone en el corazón de cada hermano, del pastor, Señor, esta disposición, Padre Celestial, a poder entender, aplicarla de manera correcta, Padre Celestial, y poder entenderla, Padre Celestial, lo que usted quiere que nosotros hablemos de ella, Señor. Gracias porque podemos disponer también del tiempo, Padre Celestial, del tiempo del pastor. Bendígalo, Señor, dele sabiduría, entendimiento, paciencia con nosotros también, Señor. Amor por esto que él hace, Señor. Gracias por este momento y bendiga a cada familia, Padre Celestial, que está representada en este estudio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano querido.